Vamos a esperar que se conecten 2 o 3 personitas por ahí. A ver ahorita cómo nos va. Si no me equivoco, aquí ya hay audio. Ya tenemos allá 4 personas que están aquí con nosotros en esta transmisión. Vamos a ver si llegamos 9, vamos a ver si llegamos a 20. A ver, ya veo 11, 13, 14. Miren, bien rápidos son. Qué buenos amigos. 17. Veo ahí a Bessie Mariela Sevilla. 21. Perfecto. ¿Cómo han estado? Esperemos que hayan tenido un excelente miércoles 18 de marzo. Yo soy Rubén Martínez y espero que estén bien ahí en su casita si es que se quedaron refugiados. Dice, hola desde Santa Fe, Argentina, ¿cómo están allí? Bueno, pues todo aquí en México está bien la cosa. Hay ciertas cosas que nos gustaría que mejoraran, pero pues se va a dar con el tiempo, ¿sale? Mientras depende de nosotros hacer lo correcto y pues seguir con ciertas normas que son importantes de salud y de higiene personal, ¿no? Como lavarse las manos continuamente por un periodo de más de 20 segundos, el toser como Batman, ya lo saben, ¿no? Y otras normas que por ahí van a funcionar. Pero estoy muy agradecido porque puedan estar aquí con ustedes. El día de ayer tuvimos una pequeña transmisión donde hablábamos un poco acerca de la revelación del presidente Nelson y sobre algunas otras cosas que eran importantes y noticias y actualizaciones. El día de hoy pues solamente estuvo la noticia de que tembló en Lago Salado. Pues sí, es una noticia muy importante. Hubo un sismo, si no me equivoco, de 5.7 grados en la escala de Richter y este sismo ocasionó que la trompeta que el ángel Moroni sostiene pues se cayera, ¿verdad? Y pues eso fue, hasta donde yo sé, uno de los desastres grandes que sucedió, pero después de ver algunas tomas y algunas imágenes que estaban ahí por redes sociales, pues sí era impactante ver cómo se movían las cosas, ¿no? Pero pues bueno, no quiero decir que nosotros somos inmunes en México, pero es bueno saber que nuestros hermanos están bien. De este lado tenemos también a Jocelyn Campos, a Araneda, saludos desde Cañete, Chile, un saludote hasta allá. Buenas noches desde Torreón, Coahuila, Estrella de Luz, pues te saludamos Estrella. Qué bonito es Torreón. WN Medel, un abrazo enorme desde Bariloche, Argentina. Y bueno, pues ahí tenemos a varias personas también que nos están mandando saludos desde Piura, Perú, y desde Monterrey, Nuevo León, Tessy Lozano. Hola a todos, hola Estado de México, saludos. Un enorme abrazo a la distancia. Y tenemos también a Jacqueline Elizabeth Cáceres desde San Nicolás, Argentina. También nos mandan saludos, dice saluditos desde Guatemala y orgullosamente de ser mexicana. Feliz noche, abrazo virtual, fraternal a distancia. Pues sí, pues les recomiendo el choque de puños, que ese sea su saludo. Hay obviamente mucho menos probabilidades de que ustedes puedan llegar a contagiarse. Y bueno, pues dejando a un lado el coronavirus, ya sabemos que el mundo está pasando por este evento, ¿no? Y para qué echarle más leña al fuego. Vamos a hablar de otras cosas que también son importantes. El día de hoy no quiero hablar de noticias, solamente quisiera hablar de este tema que puse ahí en el título, que se llama Dios, el dinero y tú. Y empiezo con una escritura que es importante dentro de los cursos de autosuficiencia, que dice, y es mi propósito abastecer a mis santos. Y esa es una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 104, el versículo 15. Y quisiera hablar pues de las finanzas que nosotros como miembros de la iglesia tenemos, especialmente estas finanzas que parten de lo que vienen siendo las finanzas personales y las finanzas de nuestra familia. Ustedes saben que la iglesia se esfuerza porque los santos puedan tenerlo todo. Incluso esto llega a ser la ayuda económica de la iglesia, y eso es una de las razones por las cuales también creo que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es una iglesia verdadera, porque el dinero que recauda a través de los diezmos y ofrendas de ayuno alrededor del mundo se utilizan literalmente para poder
pues hacer crecer el reino de Dios sobre la tierra. Y hablando un poquito de esto, me gustaría que ustedes fueran completamente honestos y pudieran comentar aquí acerca de sus experiencias conforme vayamos pasando esta transmisión, pues vamos a estar aquí un ratito. Entonces, si tú quieres saber cómo mejorar tus finanzas con principios del Evangelio y con algunos otros métodos que Dios ha considerado prudente que el hombre aprenda y conozca, pues te invito a que te quedes. Y para empezar con eso, me gustaría decirles o empezar con unas pequeñas frases, con unas pequeñas citas. Y estas citas son de diferentes personas que son gurús en esto que viene siendo las finanzas personales y también de algunos profetas y apóstoles. Empecemos con algunas cifras también. El 72% de las fracturas familiares están relacionadas con los problemas financieros y ese es un número enorme. Estamos hablando de, imagínense, podremos llegar a conocer muchas familias que tienen problemas enormes de dinero. Entonces hay personas que trabajan en el sector bancario y que se dedican literalmente a poder recolectar el dinero que se tiene como deudas. Y yo creo que no hay nada que prepare a esas personas, que ayudan a mejorar la economía de las personas, para poder ver su cara de cómo perdieron todo, literalmente perdieron su patrimonio, perdieron su hogar, incluso puede llegar a perder a su familia, como lo mencioné hace un momento. Y pues las finanzas personales son esta parte súper importante que nosotros debemos de tener cuidado con. Y para ello, aquí están con mis notas, para que no esté tampoco tan salido de lo que quiero recalcar en esta charla. Tenemos que hablar de algo que se llama el analfabetismo financiero. Y este analfabetismo financiero es qué tan ignorantes somos en cuanto a las cosas de las finanzas. Y lamentablemente los bancos llegan incluso a aprovecharse de la ignorancia de las personas. Esta ignorancia financiera que existe en mi país, y no dudo que solamente en el mío, pero alrededor del mundo, hay cifras que son preocupantes. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de aquí de México, que se dedica a hacer censos y que en este momento está realizando el censo alrededor de la República Mexicana, dice que México está en el lugar 54 de 55 países que encabezan el analfabetismo financiero y esto es delicado. Lamentablemente no podemos darnos el lujo como santos de los últimos días en ir a ese lugar. Entonces, la educación financiera llega a ser este freno que nos impide alcanzar una libertad financiera que nosotros deseamos. Entonces, si tú como miembro de la iglesia no tienes este hábito de aprender acerca de qué son las finanzas, pues tienes un problema grande, porque te vas a topar en algún momento con un idioma que el mundo habla, que es necesario para que nosotros podamos progresar en esta tierra. Y es en serio, de verdad. Es importante que como santos de los últimos días veamos que las finanzas son indispensables dentro de nuestra vida. Voy a continuar voy a leer algunas cosas que dicen aquí. Saludos desde Guatemala y orgullosamente ser mexicana, ya lo había leído. Tenemos aquí buenas noches, saludos desde Perú. Saludos desde Ciudad Victoria, un saludote Miriam, a donde quiera que nos estés viendo. Anita, y saludos desde Coapa, México. Araceli Carrera, buenas noches, saludos para todos desde Perú. Pues un saludote a todos que nos están viendo por ahí. Pareciera que literalmente hoy en día la educación financiera pudiera ser algo de lujo, algo que no está destinado solamente para todas las personas, sino que es difícil de acceder, pero la verdad es que eso no es cierto, hermanos. Tener una finanza sana es algo fácil. Es una cuestión de un 2x3, y esto es un tema que yo estuve estudiando y de nuevo se los comento bajo ciertas cosas de personas que se dedican a las finanzas y con principios del Evangelio. Tuve la oportunidad de poder trabajar en estas dos y ver cómo otras personas ya también habían decidido ayudar a las demás personas a continuar con sus finanzas personales. Y me gustaría hablarles de este 2x3, es cuidar de dos amenazas. Si gustan ustedes tomar nota, de verdad, les recomiendo que lo hagan. Son cuidar de dos amenazas con 3 herramientas.
Entonces el Señor, quiero que sepan que Él nos ayuda para que nosotros podamos cumplir cualquier cosa. Nefi nos enseña que el Señor pone la vía para que nosotros cumplamos lo que Él nos ha mandado. Él nos ha pedido que que paguemos un diezmo, el 10% de nuestros ingresos, y obviamente Él también va a proveer para que nosotros podamos tener y generar estos ingresos. Probablemente una de las cosas que el Señor proveyó para que nosotros podamos tenerlas es un cuerpo físico. Y eso es increíble porque la mayoría de las personas, gracias a su cuerpo, puede generar estos ingresos. Pero no solamente son nuestro cuerpo lo que nos permite hacer eso. Más adelante estaré tocando todos los métodos y las herramientas en las cuales nosotros podemos enfocarnos para poder obtener y generar ingresos. ¿Está bien? Entonces, continuamos con un 2 por 3. Cuidarnos de 2 amenazas con 3 herramientas. ¿Está bien? Entonces, así. Así. ¿Ok? Primero que nada tenemos que comprender que a medida que nosotros vayamos avanzando veremos un progreso y tendremos que ser pacientes. Una persona me ayudó con un ejemplo de la siguiente manera. Imaginémonos en el Titanic. ¿Se acuerdan de este barco enorme, este crucero que zarpó, verdad? Era algo enorme y colosal e imponente, ¿verdad? Parecía que el Titanic tenía todo para poder llegar a su destino. No había nada que no tuviera. ¿Pero qué creen? No llegó. Exactamente. Y no llegó por no haber cuidado sus amenazas. Estas 2 amenazas. Y quiero que lo pongan como un simbolismo. Nosotros somos el Titanic y también tenemos un destino, que es la libertad financiera que nosotros deseamos. El Titanic no cuidó estas 2 amenazas que tenía. Y queremos llegar a esa libertad financiera de la que la mayoría de las personas hablan. ¿Por qué el Titanic se hundió? Bueno, la primera amenaza que ellos tenían era el iceberg. Era este enorme hielo que estaba ahí. Y él sabía, el capitán del Titanic sabía que había un iceberg. Y cuando él iba en camino, sabiendo que había una alerta de iceberg por ahí, cuando lo vio y trató de girar, había sido demasiado tarde. Y ese es el problema que nosotros muchas veces enfrentamos. Nosotros tenemos lo que viene siendo un gasto. Ese es nuestro iceberg. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos este gasto que va creciendo y en ocasiones llega a generar deuda. Entonces, nuestro gasto, esta parte que no vemos, que pueden llegar a ser peligrosas también. Entonces, si nosotros no cuidamos esta parte que no vemos, que llega a ser la deuda, nosotros llegaremos a tener un buen de problemas en nuestra vida. Y recuerden, el iceberg, todos van a tener un iceberg, todos tenemos un gasto y la mayoría de nosotros a lo mejor tiene una deuda. El peligro está en que si nosotros no cuidamos cómo gastamos, se va formando todavía más grande la parte que no vemos, la parte que es de la deuda, ¿verdad? Y es bien fácil llegar a gastar más de lo que ganamos. Es súper fácil, en serio, de verdad, créanme. Ustedes pueden ganar 10,000 pesos o $1,000, vamos a ver si $1,000 para que todos estemos aquí, y gastar $1,001 o $2,000. Es súper fácil, de verdad. Vivimos en un mundo en el que mejor tenemos a nuestra disposición comprar incluso con un solo clic. Y si no me creen, chequen sus aplicaciones de ahí de compras rápidas. De seguro ordenaron algo por Amazon o también por Mercado Libre. O recientemente pagaron su suscripción de Spotify de 9 pesos por 3 meses. Muchas promociones que el mundo nos da. Y la verdad es que es bien fácil gastarnos nuestro dinero. Entonces ahí vayan haciendo una lista de en qué es lo que van gastando. ¿Está bien? Y pues bueno, mientras más gastemos, se va formando una deuda incluso más grande si nosotros gastamos más de lo que nosotros recibimos. Esa deuda puede llegar a ser la que nos vaya a hundir. La parte peligrosa de la deuda es la tasa de interés que nosotros pagamos por ella. Esto quiere decir que el interés es el costo que nos da el obtener o el pagar ciertas cosas o el acceder a ese dinero para poder pagar otras cosas. Y este interés puede llegar a ser el que nos coma. El INEGI, vuelvo a decirles, ¿cómo se llama? Esta institución que nos ayuda con las estadísticas dice que la mayoría de los mexicanos, déjenme ver cuánto es las personas.
Sí, dice, el INEGI dice que el 86% de los mexicanos obtenemos tarjeta de crédito o algún crédito. El 86%. Pero el 90% de esos 86 ni siquiera sabe cuánto es la tasa de interés. Eso es en México. Y la tasa de interés es el costo del dinero, lo que pagamos por él. Otra vez, ¿por qué pagamos por el dinero? Porque cuando lo necesitábamos o lo queríamos, no lo teníamos. Y ese es el problema que nosotros llegamos a desarrollar como santos de los últimos días. No estamos preparados para esos momentos. El descuidar esa parte de gasto y que se empiece a formar una deuda es lo que nos puede llegar a hacer un daño irreparable. Así se los digo, irreparable. Como aquellas personas que han perdido su casa o su patrimonio, o como el Titanic, que se hundió, literalmente. ¿Ok? Sin embargo, para esta primera amenaza tenemos dos herramientas y quisiera que presten atención a estas dos herramientas. La primera de ellas, identificar la diferencia entre una necesidad y el deseo. La mayoría de los mexicanos invierte dinero, esfuerzo y tiempo en necesidades inmediatas. Creemos que lo necesitamos todo. Yo quiero todo y lo necesito y ahorita y ya. Y bueno, y el secreto que yo les doy aquí para que ustedes puedan llegar a ser más cuidadosos con sus gastos es hacer la prueba de los 3 meses. Así se llama, esta prueba de los 3 meses. La encontré por ahí en internet, me pareció muy chistoso. Dice esta prueba que cada gasto que nosotros hagamos, preguntémonos, ¿puedo vivir sin esto 3 meses? Y si honestamente la respuesta es sí, entonces no es una necesidad, es un deseo. Entonces 3 meses, no lo compres, no lo necesitas. Hagamos de esto un hábito. Cada vez que nosotros vamos a hacer un gasto, pasemos ese gasto por la prueba de los 3 meses. Y así vamos a ver cómo vamos gastando menos, cómo se va a ir controlando el gasto. Realmente podemos controlar nuestros gastos. Y ahora todo lo que nosotros ahorramos en nuestros deseos nos permite usar la siguiente herramienta. La herramienta 2 es controla y reducir nuestra deuda. ¿Cómo se hace esto? Es bastante sencillo. El que nosotros podamos reducir las deudas es hacer una lista de todas nuestras deudas, identificar la tasa de interés o el costo de cuánto es lo que estamos pagando por el dinero. La mayoría de las personas, recuerden, no sabe cuánto están pagando de intereses por lo que están comprando, lo que están usando. No lo saben. Y ya que lo tenemos claro, entonces esa lista tenemos dos opciones. La primera, empezamos a pagar por la deuda más cara. Esta es la que tenga la tasa de interés más alto. Y si todas son del mismo tasa de interés o similar, empezamos con la deuda más pequeña. Con esto nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir reduciendo nuestra deuda y vamos a poder estar más animados incluso emocionalmente en que sí podemos llegar a lograrlo, en que sí es posible vivir en un lugar o en una vida sin deudas. Entonces recuerden esta parte. Hacen su lista de deudas, checan cuál tiene el interés más grande, ¿sí? Esa es la primera opción. Si ustedes ven que tiene el interés más grande una de sus deudas, empiecen a pagar esa. Y si no, todas son del mismo a lo mejor, o no todas son tan grandes, empecemos a pagar la deuda más pequeña, ¿sale? Entonces eso nos va a ayudar a que podamos evitar el iceberg, pero seguimos teniendo gastos y seguimos teniendo deudas. Pero vamos a mantener controlado estos gastos. Y si se acerca mucho, vamos a dar la oportunidad, y si nos acercamos mucho a este iceberg, nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos dar la vuelta o librar este golpe que podría llegar a ocasionar que nuestro Titanic, o sea nosotros, llegue a hundirse. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos estas herramientas, lo que viene siendo amenaza 1, 2 herramientas. 2 por 3, acuérdense, ¿sale? Nos vamos a la amenaza 2. Una de las razones por las cuales el Titanic también fue algo tan escandaloso fue porque no tuvo suficientes salvavidas. ¿Está bien? Los salvavidas eran importantes porque en el hundimiento del Titanic no solo se perdió lo material, sino que también se perdieron muchas vidas. Y eso hace relevante que las cifras tengan un significado más importante. Como la cifra que les dije, que el 72% de todos los divorcios llegan a ser, o de las rupturas familiares llegan a ser por temas económicos. ¿Está bien? Entonces nosotros no queremos estar en ese 72%. Probablemente incluso aumente.
Pero incluso en problemas de dinero no solamente se pierden los bienes, sino también llega a perderse la estabilidad familiar, llegan a separarse, llegan a terminar, llegan a romper. Y quise ponerles esa frase que tengo en la descripción del video, que dice: el dinero en la pareja debe ser un medio para crecer, no una razón para discutir o un arma para lastimarse. Y es importante, hermanos, que ustedes como familia velen por su familia y se den cuenta en qué están gastando, y si tienen suficientes salvavidas. Y vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Tenemos otros saludos. Dice: saludos desde... sería genial hacer una clase de finanzas. Bueno, estamos aquí aprendiendo lo básico de finanzas. Nos dice Edwin Eduardo, dice Fabiana hermano desde Uruguay, un saludote hasta Uruguay. Dice: si buscamos bendiciones debemos obedecer las leyes, y el dinero tiene sus propias leyes, y no es que pongamos nuestro amor en el dinero, pero sí ponerles atención y obedecer leyes por las que se rige el dinero. Y estoy muy de acuerdo, Cecilia, ahí está mi de acuerdo contigo, y la verdad es que esto es súper importante. Aquí dice Beatriz Cheta: el curso de autosuficiencia enseña cómo lograr opciones laborales. Háganlo, pues sí, la verdad es que esto es cierto. Los cursos de autosuficiencia están diseñados para que nosotros podamos salir y siendo autosuficientes. De este lado tenemos también a Leilani Ferreira, dice: ¿me lo merezco? Sí, jajaja, lo compro, jajaja, no es cierto. Bueno, aquí Leilani está una bromita, vamos a ponerle su menrisa, ¿verdad? Pero bueno, Edwin Eduardo dice: mientras la financiera da más rápido crédito, tu interés es más alto. Y bueno, ahí tenemos otro comentario. Edwin Eduardo dice: si el endeudamiento trae demasiado estrés, lo que tenemos que hacer también es aumentar nuestros ingresos. Está bien, pero de nada sirve que tú aumentes tus ingresos si tú no puedes controlar lo que ya estás gastándote. Esto quiere decir que si tú estás ganando $1,000, pero te estás gastando 1,050, de nada sirve que tú aumentes tus ingresos a 1,025, ¿verdad? Necesitas controlar lo que estás gastando en este momento, adquirir ese hábito y después buscar unas nuevas formas de ingreso para que tú puedas resolver tus deudas. Por eso les di esas dos herramientas, ¿sale? Entonces, no hubo suficientes salvavidas en el Titanic y no los consideraba como algo importante, porque se tenía el espacio y no lo aprovechaba. Y ese fue un problema bien grande. Esos salvavidas para nosotros llegan a ser el ahorro y la inversión, que son pocas cosas que como miembros de la iglesia a lo mejor incluso conocemos. Y a veces yo veo que esto tampoco es necesario para nosotros. El INEGI dice que solamente el 18% de los mexicanos, en el caso pues obviamente de México, solamente el 18% tiene ahorros. Imagínense. Solamente el 18% del 100% tiene ahorros. Y que el 92% ni conoce, ni siquiera tiene una inversión. Imagínense. Es enorme. ¿Cómo se pueden generar estos salvavidas? Es fácil. Con la siguiente herramienta que yo les voy a dar. Para que esta herramienta funcione, recuerden que ustedes tienen que tener todos sus recursos. No solamente los físicos. ¿Está bien? La mayoría de los mexicanos solamente utilizamos el esfuerzo físico para que nosotros podamos generar ingresos. Que esto es, a lo mejor nosotros podemos ir a una oficina y quedarnos ahí encerrados 10 horas y hasta ahí se acabó mi trabajo y me regreso. Pero a lo mejor nosotros tenemos otras cosas. Tenemos a lo mejor, como viene siendo, conocimiento, talentos, las relaciones y nuestro entorno. ¿Está bien? Entonces, hemos visto a gente que ha utilizado uso de todas estas herramientas y no solamente de su físico. ¿Está bien? Lo podemos ver con las personas que incluso dan capacitaciones, que literalmente están compartiendo ese conocimiento. Esto es algo de un 2x3. ¿Está bien? Recuérdenlo. Son 2 amenazas y tenemos 3 herramientas para poder enfrentarlo. Quisiera contarles la historia de una persona. Recibió un asesor financiero la llamada de esta mujer y dijo que 2 circunstancias estaban a punto de impactar su economía. Una de ellas, lamentablemente, era que ella es una chica que tiene 2 hijas, estaba casada y de repente el marido tomó la decisión de hacer un efecto de Harry Potter. Se aplicó la de Harry Potter y pues desapareció, ¿verdad? Y si Harry Potter pudo, pues ¿por qué él no? Entonces, empieza con ese problema. Una se va, su marido de la casa. Y el siguiente problema o la siguiente cosa que iba a impactar su vida fue que ella, siendo maestra, tenía 2 plazas de maestro. Y de repente una de estas plazas se la quitaron. Entonces ella entró en pánico.
porque perdió uno de sus trabajos y perdió también a su esposo. Entonces, ella tomó la decisión de aplicar esta herramienta de un 2x3. Lo primero que hizo fue checar sus amenazas, cómo estaban sus gastos. Se redujeron sus gastos, empezaron a concentrarse en sus necesidades y empezaron a ver las deudas, empezaron a pagar las deudas más caras y después de esto voltearon a ver las amenazas que tenían, cuántos salvavidas tenían, ¿verdad? Si tenía ahorro, pues no tenía tantos ahorros, pero utilizaron todos sus recursos para poder combatir esta herramienta. Y se descubrió que esta chica, por sus conocimientos para ser maestra, tenía la capacidad enorme para revisar la ortografía. Entonces, lo que se hizo fue que se creó un negocio en redes sociales donde ella se dedica a revisar tesis. Entonces, en la mañana ella trabaja como maestra y de 7 a 11 de la noche, ella después se pone a revisar tesis. Y los sábados, y ya también revisa artículos del periódico. Entonces ya tiene tanta demanda en la parte de la revisión de las tesis que ya va a contratar a una persona para que pueda ayudarle. Entonces, lo que pudiera parecer o que iba a parecer como algo catastrófico hace unos meses, se pudo convertir en una oportunidad para que ella saliera adelante. ¿Qué fue lo que ella hizo? Simple. Revisó el 2x3. Checó las 2 amenazas que tenía y aplicó estas 3. Gasto, deuda, cómo irlo corrigiendo, revisar si tiene salvavidas y por la última, y cómo generar los salvavidas. Entonces, no es tan complicado, ¿verdad, hermanos? La verdad es que no es tan difícil el 2x3. Simplemente es concentrarnos en estar conscientes de que siempre va a existir una amenaza que pueda llegar a lastimarnos y de que nosotros podemos utilizar estas herramientas. El no ver las amenazas, hermanos, fue lo que hizo que el Titanic se hundiera. Y fue un viaje, pues, literalmente memorable, pero fue el último que realizó. Y esto le puede suceder a cualquier persona. Nadie es exento, hermanos. No se vayan a creer que, ay, no, pues es que yo tengo ahorita un trabajo súper bien y no, y nunca me va a faltar y no, hermanos, ustedes no lo saben. Tal vez está bien, tiene razón, a lo mejor a ustedes nunca les hace falta el dinero, pero ¿qué tal de sus hijos? ¿Qué tal de el futuro de su familia, no? A lo mejor ustedes llegan a faltar y ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A lo mejor supongamos que vivimos en una familia donde el esposo es el que trabaja, el que tiene la carrera, la principal fuente de ingresos y la única fuente de ingresos que hay. Y de repente el esposo fallece. ¿Qué va a suceder? Si la hermana a lo mejor nunca trabajó un día de su vida o no tuvo una carrera o no creyó que fuera conveniente hacerlo. Bueno, hermanos, pues hoy en día la iglesia nos está abriendo oportunidades enormes para que esto no vuelva a suceder. Tenemos desde Pathway, tenemos desde lo que es Pathway English Connect, que viene siendo otro programa de la iglesia. Tenemos las escuelas de la iglesia que también llegan a ser, los cursos de autosuficiencia, incluso la ayuda económica de la iglesia. Sin embargo, hermanos, quisiera hablarles un poquito acerca, voy a hacer un paréntesis aquí, de la ayuda de la iglesia. Para que una persona pueda recibir la ayuda de la iglesia, en este caso un miembro de la iglesia, debe de primero agotar todo lo necesario, o sea, usar todos los recursos que tiene, todos. Después, acudir con su familia para ver si la familia puede ayudarle. Después de eso, buscar alguna dependencia del gobierno que también pueda facilitarle las cosas o que pueda ayudarle. Y por último, puede acudir a la iglesia. La iglesia siempre va a apoyar, hermanos. Siempre. De verdad que sí. Ya sea que nos den un DAP para poder pagar nuestra renta, ya sea que nos den una despensa para poder salir adelante esa semana o ese mes. Siempre nos va a ayudar. Ya sea que nos compren los medicamentos que necesitamos. Pero no podemos depender todo el tiempo de la iglesia, porque entonces nos haríamos unos siervos perezosos. Y eso no es algo que nos vaya a beneficiar. Voy a leer aquí otros comentarios. Dice, saludos desde Paraguay. Fabichu dice, un saludo. Me gusta el tema. Desde Fresnillo, Zacatecas. Titi, muchísimas gracias. Después tenemos, yo soy una... ¿Qué puedo hacer para con eso? Ah, perfecto, Fabichu. Como lo mencionábamos, sométete a esta pequeña prueba. Te voy a dar también otro consejo, pero sométete primero a la prueba de lo necesito por 3 meses. Si ves esa bolsa que tienes ahí, ¿puedo vivir sin esa bolsa 3 meses? Si tú dices, sí puedo vivir, pues adelante, ahí está. Por ejemplo, este celular, ¿está bien? Es un iPhone, este iPhone tiene su costo. La pregunta es, ¿yo puedo vivir sin esto 3 meses? Muy probable puedo vivir sin el iPhone, hermanos. Sin un teléfono tal vez no, porque a lo mejor esa es la manera en la que la gente se contacta para para que yo pueda trabajar con ellos. Pero si puedo sobrevivir sin un iPhone, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, si yo llegara a tener más gastos,
de lo que yo llego a recibir, lo primero que podría hacer es vender mi iPhone y comprarme un teléfono de gama media o de gama baja para poder cumplir con las demás cosas. Entonces, mi consejo, Fabichu, es ese, que tú siempre puedas ver una cosa, si lo ves, dices, lo necesito, puedo vivir sin esto 3 meses. Si puedes vivir sin ello 3 meses, no lo compres, aguántate. ¿Está bien? Te voy a dar otro consejo. Otro consejo que yo le doy a las personas que son compradores compulsivas son 2 cosas. La primera, nunca salgan con las tarjetas de débito ni de crédito de su casa. La tarjeta de débito solamente es para que tú puedas, más adelante también voy a hacerles un programa de para qué se usan las tarjetas de débito y de crédito y cómo funcionan, porque me puse a estudiar todo eso. Entonces, una tarjeta de débito no sale de casa porque no está protegida. En este caso quiere decir que si te roban tu tarjeta de débito, y se clonan tu dinero y se lo llevan, ese dinero era tuyo, es tu dinero, no del banco. Entonces el banco tiene que hacer una investigación y si resulta que sí, pero mientras te quedaste sin dinero. Entonces, nunca saquen su tarjeta de débito de la casa, y tampoco su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito solamente sirve porque si hay una emergencia, ustedes puedan disponer de ese dinero que va a venir con un interés y después puedan diferirlo, de preferencia a meses sin intereses o a meses. Pero eso solamente si ustedes pueden tener eso, ¿ok? Entonces, ese es uno de los consejos que yo te doy para que evites ser una compra compulsiva. Y la tarjeta de débito solamente sirve para que la metas al cajero y te dé dinero en efectivo, que es el que vas a utilizar para tus pasajes, a lo mejor para tu comida del día, nada más. Pero nunca se saca una tarjeta de débito de la casa. Es por precaución. ¿Sale? Entonces, ese es mi consejo para ti, Fabichu, si nos estás viendo. Exacto, cero autosuficiencia. Saludos desde McAllen, Texas. Un saludote hasta Texas, hermana Gladys. Silvia Alejandra Valderas dice, invítalos a que tomen el curso de finanzas, te ayuda mucho y evitas gastos innecesarios. Saludos desde México, un saludote. Les invito a que lo tomen. Si no lo tienen en su barrio, de todas maneras yo voy a estar posteando aquí, no todos los capítulos, pero sí un resumen de cada uno de ellos. Obviamente hay muchas cosas que hacen falta, un facilitador y todo, pero en esto del coronavirus, para que ustedes no salgan, apéguense a estos principios que les estoy compartiendo. Dice Aceli Carrera, soy de las que no duerme cuando le debo a alguien. Aprendí a golpe y a porrazo a vivir con una parte de mi sueldo y a ahorrar por situaciones como los que se están pasando sin trabajo y sin ingresos. Pero no es suficiente, así es, no es suficiente. Nuestros ahorros probablemente puedan ayudarnos a amortiguar ciertas cosas, pero nosotros tenemos que tener otros medios para que nosotros podamos generar ingresos. Eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, como vieron esta experiencia de esta persona que ustedes que escucharon hace un momento, de la persona que perdió a su esposo, o bueno, su esposo se fue y perdió uno de sus trabajos, vio una cualidad que ella tenía, que era la capacidad que tenía para poder revisar tesis. Entonces ella se hizo tan buena que puso un negocio de redes sociales. Y las personas que se gradúan por tesis deben de tener una tesis casi perfecta para que todo salga bien y no estén estresados. Entonces ella checó las tesis y después obtuvo también un trabajo para poder checar los artículos de un periódico. Entonces, literalmente puso a prueba todas las cosas que ella tenía, todas sus herramientas y todos sus métodos, ¿sale? Recuerden que nadie es inmune a esto. He visto a personas y familias hundirse teniendo mucho o teniendo poco. La razón es que en cada momento no cuidaron las amenazas. No conocían estas herramientas y ustedes las conocen. Si ustedes toman estos cursos de autosuficiencia, las conocerán. Hoy quisiera que ustedes reconocieran que las finanzas no son solo de los bancos, de la casa de bolsa o del gobierno, que no solamente les compete a ellos. La finanza es algo que viven a su día a día. Son las decisiones que ustedes toman de poder y ser capaces de prender un foco y literalmente que se encienda la luz. Gracias al dinero ustedes pueden prender un foco. Pero hermanos, los principios de autosuficiencia que nos da la iglesia vienen de Dios. Y Él no falla en sus finanzas. Créanme que Él no falla en sus finanzas. Él con lo que tiene, desde el principio, desde la restauración del Evangelio, Él salió adelante con lo que poco que los miembros de la iglesia tenían. Y cada vez que ellos se establecían en un lugar, ustedes pueden verlo, estúdienlo. Florecía una ciudad. De repente una utopía se controlaba. Un lugar perfecto para vivir se llegaba a cabo. Si ustedes cumplen, obviamente, con el pago del diezmo y viviendo estos principios que el Señor dice, no temerán nunca. Es una promesa que yo les hago. Entonces recuerden, cuidar 2 amenazas, nuestros gastos y nuestras deudas, y utilizar 3 herramientas. Primero ver y aprender a diferenciar entre necesidades y deseos, después pagar las deudas más caras o en este caso las más pequeñas y después, por último, usar todos tus recursos, que esas vendrían siendo las 3. ¿Okay?
Y por último me gustaría terminar de leer algunos comentarios. Dice, bueno, pues muchísimas gracias, Araceli, por compartir tu experiencia con nosotros. Ahora entendí, excelente el de 2x3. Dios nos dio más habilidades que las amenazas que hay en nuestra región. Y sí, la verdad es que Dios nos conmueve muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que tú eres muy bueno haciendo ejercicio. Y tú trabajas en un call center. Te quedas sin trabajo, ¿está bien? Y estás estudiando y tienes que pagar. Bueno, ¿qué te parecería ser un entrenador de alguien? ¿Qué te parece si le empiezas a cobrar a alguien 200 pesos por cada sesión o tal vez $20 por cada sesión que tú tienes con alguien para hacerlo entrar en forma? ¿No te servirían esos $20? Transfórmelos, $20 por lección o tal vez unos $100 por semana. ¿No parece interesante? Si tú eres muy bueno haciendo ejercicio, créeme que hoy en día la gente está dispuesta a hacer lo que sea por tener una mejor alimentación, una mejor forma, una mejor figura, un mejor todo. A lo mejor si tú eres un excelente diseñador gráfico, hay personas que a lo mejor sí ya no necesitan tanto de tus servicios porque ya tienen un logo, pero ¿qué te parecería empezar a subir contenido de cómo hacer las cosas? Un canal de YouTube. Hoy en día todos pueden hacer un canal de YouTube y es facilísimo que pueda llegar a tener éxito. Lo único que tienes que hacer es dedicarle un poco de tiempo. Y ese podría llegar a ser otro colchoncito. Hermanos, hay muchas formas en las cuales ustedes pueden generar dinero. Después dice, estrella de luz, así es, por eso el ministerio detectar necesidades espirituales y temporales, pero allí también enseñar a pescar y no dar el pescado como parte de la autosuficiencia. Y estoy de acuerdo, hermanos. La verdad es que estoy de acuerdo con ustedes. Me gusta mucho esto que dicen de llegar a ayudar a los demás, pero sin necesidad de darles el pescado. Les invito a que ustedes puedan continuar con esa actitud. Más adelante aquí dice, yo tengo 2 tarjetas de débito, una con poco dinero que es la que uso para compras y otra, que se queda guardada. Si requiero más con las aplicaciones del banco puedo pasar de una a otra sin problemas y con mayor control. Cierto, Cecilia. Esto es una excelente técnica que tú puedes utilizar, pero también pues llega a ser un poco peligrosa para aquellos que son compradores compulsivos, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, ay, no traigo dinero, nada más traigo una tarjeta. No, recuérdenlo, es por su protección. Incluso, a lo mejor voy a decirlo así, es mejor que les roben 100 pesos a que les roben los ahorros y tengan que pagar incluso la reposición del plástico de su tarjeta de débito. Porque chéquenlo, su banco es muy probable que les cobre que les cobre una comisión porque les robaron su tarjeta de débito. Entonces, para evitar esa comisión, para evitar esos 140 pesos, 150, yo no lo sé, o dólares, a lo mejor $10, yo no lo sé, es mejor dejar las tarjetas en casa, siempre es mejor, ¿sale? Después dice, saludos desde Michoacán, México, Yogis, un saludote. Luis Ángel Medina Blanco nos está viendo, un saludote también ahí a Luis Ángel. Dice Sadit CHT, saludos desde Perú, un saludo. Gracias por el tema, creo que es problema de muchos. Saludos desde Chiapas, un saludote también a la hermana Robelo. Nos está viendo Estrella de Luz. Yo en el curso de finanzas reconocí mis amenazas, pues creí que todo estaba bien. Más, sin embargo, corregí lo que era necesidad o necesidades. Excelente. Después dice Cecilia Salazar, saludos desde Argentina, gracias por compartir tu conocimiento y recordarnos estos principios de autosuficiencia. La iglesia es el ejemplo perfecto de finanzas que debemos seguir. Y estoy de acuerdo, la iglesia es el ejemplo perfecto de finanzas que deben de seguir. Hermanos, utilizar todos nuestros recursos. Recuerden que el dinero es un mecanismo para que nosotros podamos gozar, vivir en el día a día y que no llegue a ser este problema que nosotros podemos llegar a enfrentar. Les doy mi testimonio de que el Señor realmente desea que tengamos finanzas saludables, que alcancemos este grado de prosperidad increíble. Y para terminar con ustedes, me gustaría leerles una pequeña frase que estuve encontrando. La estoy buscando, hermanos. Dice, si no eres capaz de administrar lo que tienes ahora, de nada sirve que lo hagas para obtener más dinero. Eso sí lo mencioné hace un momento. Bueno, pues en la siguiente clase, hermanos, que será el día de mañana, hablaremos de cómo hacer un presupuesto. Les voy a decir los pasos específicos para armar un presupuesto y para que ustedes puedan ir checando su lista de deudas y todo lo demás. Y también estaré hablando acerca de las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y unas tarjetas de crédito garantizadas, que son buenísimas para que todos ustedes puedan mejorar su historial en el buró de crédito si es que llegan a tener problemas. En el caso de México y en el caso del otro mundo, supongo que las cosas deben de manejarse de la misma manera. Sin ninguna duda que el Señor se basa por principios que son eternos, el principio del ahorro, el principio de que nosotros podamos velar por los demás se nos ha dado. Hermanos,
Les invito a que hagan todo lo necesario para que ustedes puedan ser mejores miembros de la iglesia, mejores ciudadanos, mejores padres de familia. Inculquen en sus hijos el que ellos puedan tener, en el que no sean analfabetas financieros, el que no conozcan de esto. Mientras yo estaba estudiando, a mí me dio mucho coraje y les voy a decir, me llenó de un malestar no agradable, no quiero decir odio, pero sí me molestó mucho, que viera cómo mi país, la institución financiera de mi país, el Banco de México, haya dicho que el gobierno ya hizo todo lo necesario para poder establecer una educación financiera. Y eso lo encontré y lo voy a poner después por ahí en mis redes sociales personales. Esto no tiene nada que ver con Ven Sígueme, pero me molestó porque la verdad es que yo no recuerdo en mi escuela que me hayan dado una clase de finanzas personales. El Señor nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos tener esto hoy en día, gratis, avalado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué no lo has tomado? Esa es la pregunta que te deberías de hacer. Les invito a que vengan el día de mañana para que podamos seguir hablando de Dios, el dinero y tú. Mi nombre es Rubén Martínez. Si hay algún comentario, búsquenme ahí. Estoy como Rubén Martínez en Facebook. Y pues nos estaremos viendo para la siguiente clase, que será el día de mañana. Si a ustedes les gustaría ver algo, también pónganlo en los comentarios en la página o manden un mensaje a Ven Sígueme. Y ahí tienen. Voy a compartir con ustedes 7 formas de ahorrar dinero que yo encontré. Por último, perdón, ya es que es mi último por último. Dice lo siguiente: ahorrar el cambio. Cuando ustedes gastan un billete, a lo mejor les dan su cambio, o la morralla, o no sé cómo le llegan a decir en otros países, pero ese dinero que les dan de cambio, guárdenlo. Llegan a su casa y lo ponen en un lugar. Guarden todo eso. Y eventualmente ustedes van a llegar a guardar mucho, mucho, mucho dinero. ¿Está bien? Después, la regla de 24 horas. Que es algo semejante a lo que les había dicho, de controlar, aprender a diferenciar entre necesidades y deseos, que vendría siendo, si ustedes ven algo, véanlo y pregúntense si lo tienen que comprar en ese momento, y si no, regresen 24 horas y después, si lo ven de nuevo y dicen, es que sí lo necesito, pues entonces cómprenlo, ¿verdad? Pero eso es una regla que también encontré por ahí. Los malos hábitos en ahorros, esto también es muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, digamos que yo tengo el hábito de siempre ir a hacer ejercicio. Bueno, pues entonces si yo un día falto, me pongo una multa personal. Esta multa puede ser de $10, de $20. Y esta multa que yo me llegué a poner, me la voy a ir pagando cada vez que yo tenga un mal hábito. Si a lo mejor yo tengo la tendencia de gritar en casa, 10, 20 pesos, 200, no sé, o $10, $200. Y yo a lo mejor tengo la tendencia de no tender mi cama, me multo también y empezaremos a generar bastante dinero. La verdad es que va a ser muy doloroso porque también nos vamos a estar arrancando ciertos hábitos. ¿Está bien? Es una manera de poder generar también ahorros. La siguiente es pagarte a ti mismo. Si tú eres dueño de tu propio negocio, pues págate algo a ti para que tú puedas ir a gastar. Incluso si tú trabajas también, pues págate también a ti. El 10% es lo recomendable, es lo que estuve viendo ahí por internet y en algunos libros de finanzas. El 10% de tus ingresos y después destínalo para que puedan ser ahorrado. Ve a un banco, consulta las tasas que te dan más beneficios para que tú puedas llegar a ahorrar más tu dinero y rinda más. Después tenemos un mes sin gasto. Esto ya es mucho más extremoso. Ahorita a lo mejor como estamos con lo del coronavirus y todo eso y van a estar dentro de su casa, mi invitación es que durante un mes no gasten nada de dinero. Si ya hicieron todo lo necesario, imagínense cuánto dinero van a ahorrarse este mes, que no van a tener que salir a lo mejor a trabajar, que a lo mejor no van a tener que ir a dejar a los niños a la escuela, que a lo mejor no van a tener que dar dinero para que gasten. Hermanos, ahorren todo lo que fuera necesario, no gasten de más, no hay necesidad. Este es un poco extremoso, pero realmente es que a lo mejor no comas en la calle. Prepárate durante un mes toda tu comida. Vas a ver 2 cosas. La primera, cuánto dinero vas a ahorrar, y 2, la desintoxicada que te vas a dar de toda la comida de la calle que te estás tragando. La siguiente, compra y ahorra. Esta me gustó y me pareció muy interesante. Se las voy a compartir también. Compra y ahorra. Cuando nosotros vamos a comprar, algunas tarjetas de débito o de crédito nos regresan un poco de efectivo. Algunas, no quiero decir todas. Pero en este caso quiero decirles que de cada compra que ustedes hagan, ahorren el 10%. Imagínense. Si ustedes compran un celular que cuesta $1,000, ¿no? Como un iPhone, a lo mejor voy a hablar de iPhone en este momento, ahorren el 10%. Ya con ese ahorro, vayan así viéndolo con sus botas.
Vayan viéndolo con los videojuegos, váyanlo viendo con el internet, váyanlo viendo con la ropa que se compran, con el coche. Todo eso, todo lo que compren, ahorren el 10%. Interesante, ¿verdad? También es un poco extremoso, pero la verdad es que al final de su mes ustedes van a ver cuánto dinero habrán ahorrado y les va a gustar eso y les va a impulsar a que ustedes puedan seguirlo haciendo a lo largo del año. El siguiente es ahorro en etapas, son 52 semanas de ahorro. Esto quiere decir que la primera semana a lo mejor yo ahorro $10, la segunda semana ahorro 20, la tercera semana 30 y así le voy aumentando un poco cada vez más hasta llegar a las 52 semanas que hay en un año. ¿Cuánto dinero tendríamos? Chéquenlo. La verdad es que sería una muy buena cantidad de dinero y ustedes lo podrían utilizar a lo mejor para el siguiente año o, ¿qué creen? Volverlo a ahorrar y continuar con eso. Y por último, quisiera decirles acerca de esta frase que Albert Einstein, este científico alemán, dijo que los intereses compuestos no hay ninguna fuerza más poderosa que un interés compuesto. Y él hablaba acerca de los bancos y él dijo, el que lo entiende lo gana, el que no, lo paga. Y es cierto. Les doy mi testimonio de que hay familias que pueden llegar a ser destruidas por el dinero. Hay relaciones que también pueden llegar a ser destruidas por el dinero. Pero hermanos, si nosotros tenemos la guía del Señor y tenemos los principios correctos de autosuficiencia revelados por Dios hacia un profeta, quien por medio de manuales está deseando compartirlos con nosotros, ¿por qué no los leeríamos? Entonces la pregunta que yo me gustaría que ustedes se hicieran, ¿por qué no he tomado el curso de autosuficiencia personal, de autosuficiencia y de finanzas personales? Esa es la pregunta que me gustaría que ustedes hicieran, ¿sale? Y vamos a terminar, dice, muy buen tema, María Guadalupe Martínez, en eso andamos mal en el ahorro. Bueno, pues ahorrar, hasta mañana. Ahí dice después María Guadalupe Martínez, no sé cómo ahorra, necesito aprender a ahorrar. No se preocupen, les acabo de dar 7 puntos para que ustedes puedan ahorrar. Dice, coméntanos cómo funciona CETES directo. No sé, nosotros pues podemos orientarnos en CETES. Voy a buscar qué es eso de CETES y sí, los voy a orientar. Yo tengo que salir con mis hijos a trabajar. Excelente. Pues vamos a buscar la manera en la que podamos generar un ingreso extra. Me gusta ese método para ahorrar. Lo mío, un sol diario para la noche, para los sobrinos sin familia. Perfecto. Un sol diario, imagínense, si ahora ustedes aplican estos principios a su familia, pues les va a ir mejor. A lo mejor la primera semana, un sol, 2 soles y así, y al final del año, la última semana van a ser 52 soles los que vas a tener que ahorrar, pero te va a ayudar mucho. Gracias, hermano, por su clase. Saludos, buenas noches a todos. Estrella de Luz, muchísimas gracias a ustedes, hermanos. Les mando un fuerte saludo. Mi nombre es Rubén Martínez y nos vemos el día de mañana en otro episodio de Dios, el dinero y tú. Hasta luego.